Y como vemos mi gente chévere, hoy veremos 5 juegos de la PlayStation 2 que son pura nostalgia. Pero antes de que pasemos a la mejor lista, déjame te recuerdo que estoy haciendo directos los viernes y sábados a partir de las 8 de la noche. Ahora sí, empecemos. Número 1. Pinfall The Lost Expedition. En este juego que, si bien suena simple, es con una aventura única donde eres un explorador del siglo XIX. Pero en vez de un látigo y sombrero, tu arma más poderosa es una bolita de metal. Y tu misión es encontrar la legendaria ciudad perdida de El Dorado. En este juego no eres un simple aventurero, eres un pinball, literalmente. El mundo es tu tablero y cada rampa y obstáculo es parte de un mapa inmenso lleno de misterios por resolver. Ahora, la jugabilidad es como su nombre lo indica, un pinball, pero llevado a otro nivel, donde los controles son sencillos, solo usa los bumpers para lanzar la bola, pero lo interesante es cómo se aplica a la exploración. El diseño de los niveles es ingenioso, cada tablero representa una sección del mapa de la jungla. Tienes que resolver acertijos golpeando ciertos objetivos que en un orden específico o activando interruptores para desbloquear nuevos caminos. Y la progresión no se trata de obtener la puntuación más alta, sino de avanzar en el mapa, de descubrir los secretos de la jungla. En cada nivel tienes que encontrar las piezas de un mapa o las claves para abrir una puerta antigua. Los combos no solo te dan puntos, sino que pueden activar un evento en el juego, como hacer que un puente se levante o que una cascada se seque para revelar un pasaje. Es una mezcla de habilidad con el pinball y resolución de acertijos y una combinación que te mantiene entretenido. Lo que más te va a gustar es que aunque falles y pierdas la bola, no sientes que perdiste todo el progreso. Siempre hay una forma de volver a intentarlo y aprender de tus errores. Número 2. Dr. Muto. Este juego me ha tenido entretenido desde hace mucho tiempo, y es un juego del que probablemente no has oído hablar, pero que es una joya oculta que tienen que jugarlo. En este juego eres un genio excéntrico, pero con una pequeña manía: destruir accidentalmente tu propio laboratorio en cada experimento. Pero en su último y más importante intento por crear una fuente de energía ilimitada, un pequeño error provoca una explosión que desintegra su laboratorio y esparce las piezas de su invención y el ADN de varias criaturas por todo el mundo. Y tu objetivo principal es fácil pero complicado a la vez. Es de construir tu laboratorio y recuperar todos los experimentos fallidos antes de que caigan en las manos equivocadas. No eres un héroe, eres un científico loco que trata de limpiar su propio desorden. En este juego de plataformeo clásico con un giro muy entretenido, los controles son simples y fáciles de dominar. Y aquí lo que resalta es que para atacar él utiliza el láser de plasma. Y lo interesante de este juego es que no eres un héroe de acción, pero tienes que utilizar tu ingenio para superar los obstáculos. Y aquí es donde entra el juego, la mecánica principal, donde tienes un dispositivo llamado Gen Transmutador, que te permite transformarte en varias criaturas diferentes como un ratón, una araña o un gorila. Cada transformación te da una habilidad única. Por ejemplo, te conviertes en una araña para escalar paredes o en un ratón para pasar por pequeños agujeros. Esta mecánica añade mucha variedad a la jugabilidad y te obliga a pensar de forma creativa para resolver acertijos que se te presenten en los niveles. La progresión del juego es lineal, pero los niveles están diseñados de tal manera que tienes que regresar a veces para usar una nueva habilidad que desbloqueaste más adelante. Esto hace que te sientas como si estuvieras explorando un mundo vivo y no solo pasando de un nivel a otro. Número 3. Tak and the Power of Juju. Si creciste con los juegos de plataformas como la PlayStation 2, la GameCube o la Game Boy Advance, esto te va a encantar y es uno de los mejores juegos que salió en 2003. Y lo más curioso es que no está basado en ninguna película o serie, ya que era un concepto completamente original. Es un juego de plataformas que los hará sentir como si estuvieran en una caricatura, pero una con magia tribal y ovejas. Aquí eres un aprendiz de chamán y no uno cualquiera, sino uno que tiene que salvar a toda su tribu de un tipo malvado que se ha vuelto súper celoso. Este villano, Tlaloc, se robó unas piedras mágicas y usó su poder para convertir a toda tu gente en ovejas. Y el único que se salvó es el gran guerrero de la profecía, que se convirtió en un tipo que ni siquiera se sabe si es un humano o un pollo. Así que ahora depende de Tak, un chico que es más bien un desastre con la magia, convertirte en el verdadero héroe. La historia del juego es un punto fuerte. Te sumerges de lleno en la tribu Pupanunu, un mundo
mundo que vive de la magia y la naturaleza. Tienes que viajar por todos los escenarios buscando los Juju, que son criaturas esenciales con un poder increíble. La gracia es que cada uno te da una habilidad distinta para ir avanzando y la interacción con ellos es súper divertida. Lo que te va a gustar es que el juego se siente como una mezcla perfecta entre lo clásico y lo nuevo. Los escenarios son lineales, pero están llenos de secretos. Es decir, tienes que ir de un punto A a un punto B, pero en el camino hay muchas cosas por descubrir. Lo que realmente marca la diferencia en este juego son sus mecánicas, ya que puedes usar tu báculo para atacar, pero lo más divertido es que también puedes invocar poderes especiales. Y ni hablar de la posibilidad de montar animales. Puedes subirte a unos borregos gigantes para recorrer zonas rápido o usar unas pirañas para nadar en el agua. La progresión es muy satisfactoria porque cada que encuentras un nuevo jugo sientes que se abre una puerta para explorar más. Número 4. Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Un día normal en el fondo de Bikini. Plankton, el villano de siempre, creó un ejército de robots para robar la fórmula de la cangreburger. Pero como es Plankton, algo sale mal. Los robots se rebelan y lo echan de su propio laboratorio. Así que ahora depende de Bob Esponja y sus amigos limpiar el desastre y salvar la ciudad. El juego es un plataformeo clásico muy a lo Banjo-Kazooie. Los controles son súper intuitivos. Saltas, te deslizas y golpeas con tus ataques de burbujas. Lo genial es que no juegas solo con Bob Esponja, también puedes controlar a Patricio y Arenita, y cada uno tiene sus propias habilidades únicas. Por ejemplo, Patricio puede levantar y lanzar objetos pesados, y Arenita con su lazo puede columpiarse por los niveles, lo que abre caminos y secretos que no puedes acceder con los otros personajes. La progresión se siente muy natural. Vas explorando niveles, recolectando las espátulas doradas que te dan acceso a nuevas zonas. Hay un montón de secretos y objetos coleccionables como los calcetines de Patricio o las burbujas de Bob Esponja que te recompensan al final. Es esos juegos donde, aunque a veces un puzzle te da un poco de lata, la recompensa es tan satisfactoria que te motiva a seguir. Los niveles son tan ingeniosos, bien diseñados y reflejan a la perfección el mundo de Bob Esponja, ya que te sientes realmente en la piña, la roca o el crustáceo cascarudo. Mira, si te gustan los plataformeos y sobre todo si creciste con Bob Esponja, este juego es un clasicazo. No es un shooter ni un RPG complejo, es una experiencia de aventura divertida. La jugabilidad es sólida, la música es pegadiza y el humor está ahí en cada rincón. Es una experiencia nostálgica que no te decepcionará. Antes que lleguemos al último puesto, déjame mostrarte otros juegos que fueron unos clasicazos. Número 5. iNinja. Los juegos de plataformas estaban muy de moda en el tiempo de Crash Bandicoot, pero en este tiene mucho estilo que te va a encantar. En este juego entrarás a un mundo de ninjas y maestros malvados, y nuestro protagonista es un pequeño y valiente ninja, conocido simplemente como iNinja. Su maestro, un viejo sabio sensei, le ha concedido la misión de detener al malvado maestro Odor, quien ha desatado un ejército de ninja robots por todo el mundo para dominarlo. Aquí la historia es sencilla pero efectiva. Eres el último y más pequeño de los ninjas y debes demostrar que el tamaño no importa para ser un héroe. Y tu objetivo es simple: convertirte en un verdadero ninja y derrotar al malvado maestro Odor. Y para lograrlo deberás completar los desafíos de cada nivel, derrotar a los jefes y recolectar las medallas
ninjas que te permitirán avanzar. Es un ciclo adictivo de exploración y combate que te encantará. Como dije, este juego es un plataformeo de pura acción. Los controles son muy fluidos, puedes correr, saltar, rodar y realizar muchos movimientos acrobáticos. Lo más característico de este juego es su mecánica de combate. Con su katana puedes realizar combos que se sienten muy satisfactorios. También tiene shurikens para ataques a distancia y lo más divertido de todo, la habilidad de usar el gancho para colgarte de diferentes puntos y columpiarte por los niveles. Y los niveles son muy variados y están llenos de secretos. Cada mundo tiene temáticas diferentes, como el dojo de entrenamiento y la zona de minas o una base de robots en el espacio. Y para avanzar tienes que recolectar medallas ninja y derrotar a los jefes de cada zona, los cuales tienen mecánicas únicas y te obligan a usar todas tus habilidades. Lo que realmente te va a gustar es que el juego te premia por explorar y ser creativo. Puedes encontrar desafíos ocultos que te dan recompensas especiales o simplemente pasar un buen rato descubriendo los secretos que cada rincón te esconde. Un juego que combina la exploración con la acción. Te lo recomiendo totalmente. No es el juego más conocido, pero su jugabilidad es muy sólida y se siente muy bien. El diseño de personajes es único y el humor es constante. Es un título que, aunque salió hace tiempo, se mantiene muy divertido y fresco. Y eso es todo de estos juegos que marcaron un antes y un después en la historia de PlayStation 2. Déjame en comentarios cuál es tu juego favorito. Y si te ha gustado este video, regálame un gran like, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise que subí un nuevo video. Pero si hay algo que no ha sido de tu agrado, házmelo saber en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal y conmigo es hasta otro día. Chao.